Voy a dar paso a nuestra siguiente invitada, que es Elizabeth Karin Pavón. Ella es ilustradora, muralista, ceramista, diseñadora. Ha publicado este libro, que yo me lo he traído para que me lo firme, que me ha gustado mucho y os recomiendo. Que además, bueno, Comiendo con miedo, de la editorial Astronave, que es el sello de Norma Editorial, donde se adentra en la pesadilla de la anorexia. Entre otros premios, ha sido reconocido como el mejor cómic juvenil del Salón del Cómic de Barcelona de 2023. Enhorabuena. Soy Elizabeth y soy ilustradora. Aparte de eso, durante años estuve viviendo y luchando contra un monstruo. Y esto es así, es literal, no es ninguna historia de ciencia ficción. Este monstruo era muy real. Y era un monstruo bastante peculiar. No me dejaba comer, no me dejaba quedarme quieta, no me dejaba mirarme al espejo y me estuvo matando física y mentalmente durante casi 10 años. ¿Os podéis imaginar a este monstruo por un momento? ¿Cómo sería? Realmente creo que no hace falta que imaginéis mucho más porque probablemente en esta sala haya varios monstruos. De hecho, seguro que muchos de vosotros convivís con algún monstruo. El problema es que son invisibles. Y al ser invisibles es un poco difícil luchar contra ellos, ¿no? Sería como luchar a ciegas. Es por eso que, más allá del término ilustradora o artista, a mí me gusta decir que me dedico a visibilizar lo invisible. A raíz de esto, de visualizar lo invisible, llevo ya unos cuantos años trabajando en Comiendo con miedo, un proyecto donde trato de informar, educar y concienciar sobre los trastornos de la conducta alimentaria a través de la ilustración. La parte física del proyecto es un cómic o una novela gráfica en la que cuento mi experiencia con la anorexia desde que aparece, pasando por el tratamiento hasta la recuperación. Siempre que hablo del libro, siempre me dicen lo mismo y es que me dicen que soy muy valiente, ¿no?, por hablar de esto. Y a mí ese comentario me desconcierta porque creo que hablar de algo o de una enfermedad que afecta a más de 400.000 personas en España, siendo la anorexia la enfermedad mental con más mortalidad, no debería ser un acto de valentía. Creo que más bien debería ser un acto de necesidad. Pero es que probablemente no hablemos de ello porque no sabemos lo que es, ¿no? A lo mejor sí sabemos la parte teórica o la parte visible, ¿no?, que sería, que es un trastorno mental que conlleva alteraciones de la conducta alimentaria. Esa es la parte que vemos, ¿no? Pero creo que también es importante centrarnos en la parte que no vemos, que sería el ¿por qué? Porque una persona elige dejar de comer, elige maltratarse física y mentalmente y elige hacer daño a los suyos, ¿no? Pues bueno, la respuesta es fácil y es que no es algo que se elija, sino pues sería mucho más fácil de tratar, ¿no? Y bueno, entonces, ¿cómo podemos hablar de esa parte invisible, ¿no?, de esa parte que aparentemente carece de sentido? Bueno, pues es ahí donde entro yo y sería haciéndola visible. Llevo siendo ilustradora prácticamente toda mi vida y ahora me dedico a ello profesionalmente. Y sé muy bien que la ilustración es una potente herramienta de comunicación y comprensión, ¿no? Y es que cuando vemos algo en su inmensa plenitud, ¿no?, nos puede llegar a agobiar. Sin embargo, cuando dibujamos nos podemos centrar en una parte de esa plenitud hasta llegar a entenderla. Por ejemplo, si vemos un bosque, tardaríamos mucho tiempo en asimilar todo el paisaje, todas las hojas, la corteza de los árboles, los arbustos. Pero es mucho más fácil si nos centramos en una parte del paisaje. Por ejemplo, en una hoja. Así a primeras todo el ruido de alrededor ha desaparecido, ¿no?, y podemos mirarla más detenidamente y con más calma.
Ahora bien, ¿qué pasa si extrapolamos esta teoría a cosas más complejas como pueden ser ideas, pensamientos o incluso trastornos mentales? Pues pasa prácticamente lo mismo. Y es que cuando dibujamos nos podemos centrar en una parte de nuestra mente hasta encontrar orden y patrones. Yo siempre vi una conexión con ese orden y mi experiencia con un TCA, que a priori parecen muy complejos, pero que se les puede llegar a entender si se les observa con la cercanía necesaria. Durante los casi 10 años que estuve conviviendo con un TCA, no fui capaz de entender qué es lo que me estaba pasando, hasta que empecé a dibujarlo. Y es que me centré en el caos de mi orden, o sea, en el caos de mi mente, hasta encontrarle un sentido. Y el sentido que le di fue un personaje. Por eso me gustaría presentaros al que fue mi monstruo de la conducta alimentaria, como a mí me gusta llamarlo, o como yo le bauticé, Nore. Y si probablemente este no es el monstruo que os estabais imaginando, seguro que os estabais imaginando algo más terrorífico y no a este ser tan simpático. O sea, es que hasta tiene tacones, ¿no? y bueno, esto es porque estos monstruos al principio te seducen, ¿no? Quieren que te vayas con ellos. El problema viene después, cuando se enfadan. Pero bueno, ahí ya iremos llegando poco a poco. Ahora me gustaría un poco analizar a este personaje para que juntos podamos entender un poco más en qué consiste un trastorno de la conducta alimentaria. Bueno, para empezar, tiene proporciones humanas, es decir, una cabeza, 2 brazos, 2 piernas. Esto es porque es una parte de mí, ¿no? Entonces tampoco podía hacer algo muy inhumano. Por esa misma razón, por ser una parte de mí, también me voy a referir a ella en femenino. Se le marcan los huesos, está muy delgada. Eso es porque ella no depende de nada ni de nadie para vivir, tampoco depende de la comida. Ella quiere ser totalmente independiente y totalmente autónoma. Por eso tampoco lleva ropa. Tiene unas garras muy afiladas porque también me agarraba muy fuertemente para sentir seguridad. Nore tiene unos ángulos muy definidos, ¿no? Tiene como la cara así puntiaguda, los codos muy puntiagudos también. Eso es porque ella tiene unas reglas muy definidas, unas reglas que aparecen en el libro que lleva en la mano. Y es que al final eso es lo que tienen los monstruos. Te dan un libro de guía para la vida. Al final las reglas hacen la vida más simple, ¿no? Te quitan la decisión, el riesgo. Es mucho más fácil pensar en las reglas de las calorías que tienes que comer en un día que en decirle a tu amiga que estás enfadada con ella, por ejemplo. Al final estas reglas te dan control, ¿no? Y bueno, hablando de control, en la psicología del color, el control lo representa el azul. Por eso Nore tiene así como un tono azulado y bastante oscuro, ¿no? Esto es porque Nore me llevaba las sombras para aislarme con ella. No quería que me juntara con nadie, ¿no? Al final, otra vez, es mucho más fácil estar en tu casa sola haciendo ejercicio que exponerte al mundo, ¿no? O exponerte a más gente. Y bueno, teniendo todas estas cosas en cuenta, ¿no? Que es un monstruo que te da reglas para sentir control, que te da seguridad y que te aísla para protegerte, es fácil llegar a la conclusión de que realmente este monstruo se trata de una especie de mecanismo de defensa. O dicho de otro modo, era como un escudo que me envolvía para protegerme. Ahora bien, si me estaba protegiendo, eso quiere decir que había algún peligro cerca, ¿no? Y entonces, ¿de qué me estaba protegiendo? Y realmente creo que esta es la pregunta más importante que hay que hacerse para entender un TCA, ¿no? ¿De qué te está protegiendo este monstruo? Y bueno, en mi caso, la respuesta era tan fácil como que a mí me estaba protegiendo de la vida, ¿no? Y supongo que aquí es fácil pensar que las personas que han sufrido o están sufriendo un TCA han tenido una vida muy difícil y han tenido muchas experiencias traumáticas, pero no siempre es así. La vida ya de por sí es bastante complicada, ¿no? Vivimos en una sociedad muy competitiva, llena de objetivos sin sentido, con un canon de belleza impuesto por alguien totalmente ajeno a nosotros mismos. Si somos un poco sensibles, estas cosas nos afectan.
Y si no tenemos las herramientas para gestionarlas, probablemente aparezca un monstruo para que las gestione por nosotros. Al final, mediante el dibujo pude dar una identidad independiente a lo que me pasaba para poder tener yo también la mía. Yo viví mucho tiempo sufriendo la palabra anoréxica. Era yo, no había nada más. Entonces, cuando lo separé de mí, en este caso con un monstruo, con un personaje, eso me dio el espacio para verme también a mí. Ver que yo también soy una persona al completo, ¿no? Con mis propios objetivos, con mis propias reglas, ¿no? Más allá de este monstruo. Al final, dibujar nos da este espacio, ¿no? Para centrarnos en esa parte de nuestra mente que no entendemos y que podemos sacar a la luz, ¿no? Y es que, bueno, creo que después de 10 años conviviendo con ella, creo que ya era hora de que se independizara, ¿no? Y bueno, es cierto que esto lo hablo desde mi experiencia, ¿no? Que yo soy ilustradora y bueno, al final uso el dibujo como herramienta para comunicarme. Pero en estos años he estado dando charlas, talleres, donde bueno, reto un poco a la gente a que dibuje sus propios monstruos, aunque no sepan dibujar, ¿no? Pero simplemente, incluso haciendo un monigote con 3 palos, ya lo exteriorizas de alguna forma, incluso lo puedes llamar por su nombre. Y al final, cuando podemos nombrar algo, es cuando podemos derrotarlo. Y bueno, creo que así tenemos un retrato bastante aproximado de lo que es un trastorno de la conducta alimentaria. Realmente es bastante increíble todas las conclusiones que se pueden sacar de un simple dibujo, ¿no? Y es que al final dibujar nos da un espacio para analizar y entender ya sea una hoja en un bosque o un trastorno mental. Muchas gracias, Elizabeth, por compartir con nosotros.